10 y 11. Amén, aleluya. Dice así la palabra del Señor: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la habilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí este día, Señor. Gracias por hacernos llegar, Señor, en buen estado, Señor. Estamos aquí, Señor, porque queremos buscar de ti, Señor. Estamos aquí, Señor, no por una casualidad, sino porque tú nos has traído, Señor. Porque tú nos has llamado, Señor. Y aquí estamos, Señor, ante tu presencia esta noche, Señor, pidiéndote que seas tú hablándonos, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos, Señor, conocerte más, Señor. Queremos estar más cerca de ti cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, esta noche a que nuestro corazón esté listo para recibir, Señor, de tu palabra. Que nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento sea abierto para entender, Señor, de acuerdo a tu voluntad, esta palabra tuya, Señor. Y te doy las gracias, Señor, por darme este privilegio de servirte, Señor, llevando esta palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Así es que nuestro Señor no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en qué, en la agilidad del hombre. ¿Y saben en qué? Sí, se complace Jehová en los que le temen, mis hermanos. Amén, aleluya. En los que esperan en su misericordia. El título de hoy es Dios complaciente. Dios es complaciente. Dios. Primeramente tendríamos que ver qué quiere decir la palabra complaciente, porque a lo mejor vemos muchos que no la entendemos aún. Ser complaciente es una persona que está interesada en complacer a los demás, concediéndoles lo que piden y no viendo si lo merecen o no lo merecen, ni criticando sus errores y con una excesiva tolerancia. Eso es complaciente, cuando uno es complaciente con las cosas que pasan. Por ejemplo, cuando un niño está muy mimado y va a la escuela, se oyen comentarios de que el niño se porta así porque su mamá es muy complaciente. O sea, le da todo lo que quiere, lo trata muy bien y no se fija en toda la malcrianza que el niño está teniendo, o cómo se está desarrollando ese niño, que no tiene obediencia a ella ni a su padre. Entonces ella como quiera sigue dándole lo que pida. Eso es ser complaciente. O sea, eso es cuando uno, y también es complaciente uno cuando usted mira a alguien y no le llama la atención. Vamos a ir más adelante en eso. Entonces también hay papás complacientes, mis hermanos. No crean que solamente las mamás, no se sientan el día de las madres mañana. También hay papás complacientes que le dejan pasar todo al niño y como que le siguen premiando, dándole juguetes, dándole lo que pida. Y aunque el niño haga sus escándalos, sus show, como le diría yo, como nos hacía nuestro hijo, pero tenemos que no ser complacientes, porque si seguimos siendo complacientes solamente estamos creando un problema que después va a venir en contra de nosotros. Entonces tenemos que nosotros no ser complacientes. Ahora ya entendieron, también hay maestras complacientes, hermanos, también en la escuela va a encontrar maestros complacientes. Y también, aunque no lo crean mis hermanos, vamos a ver en la iglesia pastores complacientes. Este tipo de pastores es de los que pasan por alto todas y cada una de las cosas que están pasando entre los hermanos, no les llama la atención, y él no se atreve a decir nada porque van a decir, es el pastor, debe de tener amor, pero una cosa es amor y otra es ser complaciente. Entonces tenemos que tener cuidado, no confundamos el amor con complacientes. Entonces puede haber ahí ejemplos como hermanos que están teniendo un comportamiento en contra de la palabra de Dios y están dañando la congregación y el pastor no hace nada.
o ni les llama la atención de ninguna manera, y si se la llama de una manera muy suave para no ofenderlos, para no lastimarlos. Esto lo hace ser un pastor complaciente. Le pasa el mal comportamiento a los hermanos o hermanas por no ofenderlos y porque no vayan a decir que dónde está el amor de Dios y se vayan a ir. Hay pastores complacientes, mis hermanos. En estos últimos tiempos, y lo llamo últimos tiempos porque mis hermanos estamos en los últimos tiempos. En Mateo 24 nos dice las señales de los últimos tiempos, antes del fin, lo que va a pasar. Y ahí en uno de los versículos, en el 24:11, Mateo 24:11, vamos a encontrar uno de lo que está ahorita en lo más alto de su capacidad, de los falsos profetas. Está lleno ahorita el mundo de falsos profetas, mis hermanos. Y ahí nos lo dice que esos van a ser una de las señales del fin. 24:11. Mateo 24:11. Él en ese capítulo ahí nos está hablando sobre el fin, las señales del fin del mundo, y esta es una de las señales. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esos falsos profetas, mis hermanos, que les digo, está inundado el mundo de falsos profetas en estos tiempos, sobreabundan, predicando de un Dios complaciente. En todos, no importando lo que eres, ellos te predican que Jesús nuestro Señor te acepta así como eres. Él te ama sin condiciones y te dará todo lo que le pidas. Que todo lo que confieses con tu boca, Él lo hará sin siquiera ver tus errores ni pecados, porque Él es un Dios de amor y muy complaciente. Es lo que te predican en estos días. El Dios que predican estos falsos profetas está dispuesto a complacer todo lo que tú declares y confieses con tu boca, no importando que aún andes en pecados y delitos. Porque ese Dios que ellos predican es un Dios complaciente que solo está interesado en complacernos para tenernos alegres y satisfechos, para que no busquemos otros dioses. Y así es en estos últimos tiempos. Se ve lo mismo que se vio en el tiempo del profeta Ezequiel. Esto mismo que estamos viendo se vio en ese tiempo. Dice en Ezequiel 33:31. Ustedes saben que la historia se repite, hermanos. El hombre comete los mismos errores y los vuelve a cometer y los vuelve a cometer. Somos la única especie que regresa a lo mismo, siempre cometiendo los mismos errores, no importando que ya pasaron 150 años, 200 años, si alguien cometió ese error, la humanidad lo vuelve a cometer, hermanos. Así es que aquí se repite estos tiempos que se vivían en Ezequiel 33:31, si alguien lo quiere leer. ¿33:1? 33:31. Amén. Dice la palabra, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán en obra. Antes hacen algo con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Miren, vendrán, gracias, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Es lo mismo que está sucediendo hoy. Van las personas a las congregaciones donde se les predica esto y van y escuchan la palabra, hay un poco de palabra, pero no la ponen por obra. Antes, ¿qué hacen? Halagos con su boca, dice, es lo que hacían ellos. ¿Qué hacen? Esos halagos que les digo, esas confesiones de riquezas, de que van a poseer esto y el otro. El corazón de ellos anda en ¿qué? En pos de la avaricia. En otras palabras, van a donde se les predica la palabra de Dios, son contados como pueblo de Dios, oyen la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Antes, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? Se la pasan confesando con su boca y todo lo que piden es para halagarse. Su petición siempre es de todo lo material, riquezas del mundo, todo tipo de comodidades,
porque sus corazones andan en pros de ¿qué? De su avaricia. Así es, mis hermanos, estos falsos profetas predican a un Dios que te puede complacer en todos los deseos de tu corazón y alma sin importar tu comportamiento, ya sea que no te has arrepentido genuinamente del pecado o que aún sigues como antes, después de la iglesia, la pachanga, donde corre el alcohol y las drogas, música del mundo provocando todo tipo de deseos carnales. Bueno, eso es como estos falsos profetas tienen engañado al pueblo, predicando a este Dios de complacencia. Pero vayamos a su palabra para que conozcamos al Señor, de verdad que si es un Dios de complacencia o es un Dios diferente a lo que ellos nos predican. Vamos a su palabra y empecemos con Deuteronomio 32:4. Aquí vamos a conocer a Dios verdaderamente quién es. Deuteronomio 32:4. Tenemos que conocer al Señor, hermanos, primeramente, para que no nos engañen, no nos se presenten a otro Señor diferente, a un Dios diferente. Deuteronomio 32:4. Amén, aleluya. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén, aleluya. Amén. Amén. Aquí es un poquito más para que se den cuenta cómo es Dios. Él es la roca. ¿Y qué dice de él? Cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos, ¿qué son? Rectitud. Es un Dios de verdad y sin ninguna ¿qué? Iniquidad Iniquidad en él. ¿Y es qué? Justo y recto. Justo y recto. Nomás para que un poco conozcan al Señor, en ese Deuteronomio 32:4 nos dice que es la roca, en él no encontramos ninguna inequidad, él es justo y recto y todos sus caminos son rectitud. Y en su palabra nos pide que seamos santos, ¿verdad? Amén, Lo han aleluya. leído. Entonces, si él nos pide que seamos santos, también nos pedirá que seamos como él. Amén. Amén. Cristo vive, aleluya. Gloria. Gracias, Señor. Él es recto y justo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Rectos y justos. Rectos y justos, ay, Cristo hermoso. Yo no creo que él se complace con aquellos que se llaman cristianos y ya no andan en pecados. En Josué nos dice esto siguiente. En Josué 24:19. Ahí está cerquita de donde están. Cuatro, 19. ¿Por qué no podemos servir al Señor? Aquí nos lo dice en Josué. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Aquí nos vuelve a reafirmar que nuestro Señor es santo. Sí. ¿Eh? Josué 24, 29. 19. 19. Oh, 19. Sí. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Aquí, como les digo, vuelve a reafirmar que el Señor es santo y nos agrega algo más. Él es celoso. Dios celoso. Es un Dios celoso. Nos agregó algo más, aparte de que es la roca, ¿verdad? Que sus caminos son rectitud y que Él no tiene ninguna iniquidad y que Él es justo y recto. También es un Dios celoso, mis hermanos. Y no perdona nuestras rebeliones. Eso que dice ahí, que no sufrirá vuestras rebeliones, o sea, ¿qué quiere decir? Que no nos perdonará nuestras rebeliones, no perdonará el pecado, mis hermanos. Él no va a perdonar eso. Aunque Dios ¿qué? Santo y celoso. Es santo, celoso. Dios es amor también, mis hermanos. Dios es misericordia. Dios es bondad. Amén. Es inmortal, es inmutable, inescrutable.
Dios es único, no hay otro fuera de Él, mis hermanos. Cristo Amén. vive, Amén. aleluya, aleluya al Rey. Pero yo no encuentro donde diga que es complaciente. No lo dice Él, no es complaciente, mis hermosos. Él es celoso. Y así como Él es santo, quiere que nosotros seamos santos. Amén. Él no se complace y no se deleita con la fuerza del caballo, como empezamos a leer, ni se complace con la habilidad del hombre, por más ágil que yo sea muy abusado o haga de todo, no se va a complacer con eso, mis hermanos. Cristo ¿Se vive. recuerdan de qué se complace? De los que le temen Amén, y esperan amén. misericordia. Él se complace de esos hermanos que están, ¿de qué? ¿Qué están haciendo? Les acabo de decir, están temiendo al Señor y están esperando de su misericordia. Amén. Amén. Entonces, Él no es complaciente, mis hermanos. Él es celoso, hasta donde hemos visto, Él es celoso, Él es santo, Él es la roca, Él es amor, Él es la misericordia. Entonces, Él no se complace en nuestras agilidades, sino que se complace en los que le temen y que lo esperan entre su misericordia. Aleluya. Dios no puede complacernos, hermano, porque entonces sería un Dios que no nos traería al camino correcto, nos dejaría como estábamos. Entonces no tendría caso el que viniésemos al Señor. Si el Señor fuera complaciente, yo sigo pecando, sigo haciendo lo que hago, solamente vengo a la iglesia a presentarme aquí, a escuchar su palabra, y cuando salgo sigo haciendo todo lo que hacía antes, y el Señor aún así me bendice. Eso sería muy complaciente del Señor, lo que no va a hacer, no lo va a hacer. Mientras vivamos en el pecado, nosotros no vamos a recibir las respuestas de nuestras oraciones. Mientras nosotros sigamos caminando en el pecado, no vamos a recibir, porque es como su papá. ¿Qué hacía el papá cuando hacíamos algo malo? ¿Qué nos hacía? No nos daba lo que pedíamos, ¿verdad? Igualmente es el Señor. Si Él te está pidiendo que seas, ¿qué? Obediente, que te retires del pecado, que no andes en el pecado, Él quiere que le tengas temor a Él, no temor de un miedo, sino que una reverencia, un respeto. Usted va a ser hacedor de la palabra, usted no va a ser solamente oidor aquí, sino que va a hacer lo que el Señor le ordena. Amén. Entonces Aleluya. Él lo va a bendecir, Amén. Él le va a abrir las puertas, pero si nosotros seguimos en nuestros pecados y delitos, va a ser muy difícil, mis hermanos. El temor de Dios es el que hace que una persona no peque contra Él. Porque, ¿por qué pecan tan fácilmente unas personas? Porque no temen a Dios. No hay temor de Dios en ellos. No lo ven como Señor y Dios, sino como un Dios que tolera el pecado y no hará juicio contra ellos, con los que están portando, porque esto se los han enseñado los falsos profetas. Y han llegado miles y miles de personas a creerlo, hermanos. Lo están creyendo muchas personas que se están perdiendo por esa causa, por creer en estos falsos profetas que les han adoctrinado diciéndoles que el Señor les va a dar todo lo que necesitan solamente confesándolo con su boca. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias. Tengamos cuidado, mis hermanos, no creamos esas falsas doctrinas de que Dios es solo puro amor y bendición, simplemente porque Él es único y el único bueno. No, mis hermanos, recuerden que Él pide que le temamos, y el temer a Dios es no pecar contra Él, porque Él aborrece al pecador y también lleva ese temor a Dios a obedecer. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, ese temor nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios, recordándonos que va a haber un juicio, mis hermanos, y miren lo que Él pide para que seamos juzgados justamente y que podamos vivir en la plenitud de nuestras vidas. En Ezequiel 18:30, ¿qué es lo que nos pide el Señor solamente que hagamos para que nosotros podamos recibir las bendiciones que tiene para nosotros? Ezequiel 18:30.
tengan, digan amén. Amén. Amén, amén. Aleluya. ¿Quién lo va a leer? Hasta el 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o cosas de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos. Ay, disculpen porque no traigo mi lente y no alcanzo, pero voy a tratar. Y apartaos de todas. Gracias, hermano. Empieza a mi reina. 18:30. Empieza. Ok. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o casas de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será de iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con estas habéis pecado, y haceos sus corazones nuevos, un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y vivirás. Amén. Amén. Aleluya. Aquí nos dice que tenemos que convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, de todos nuestros pecados, y nos hará, y no os será la inquinidad causa de ruina. O sea, no nos vamos a arruinar, vamos a recibir algo mucho Amén, mejor de lo que aleluya. hoy tiene. Cuando nosotros nos retiramos y nos convertimos a Él y nos apartamos de todo ese pecado y toda esa iniquidad que nos tenía arruinados, entonces empezamos a ver las bendiciones del Señor. Y dice que echeos de vosotros todas vuestras transgresiones, o sea, tenemos que echarlas fuera de nosotros y con las que hemos pecado. ¿Y qué quiere que hagamos? Hacernos un corazón nuevo y un espíritu nuevo en nosotros, amén. Amén. Eso es lo que Aleluya. necesitamos. Cristo Casa de vive. Israel. Y él dice al final en el 32 que él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que moramos, hermanos. Muy claro lo dice, no quiere la muerte del que muere, de nada le servimos si morimos, sin haber alcanzado la salvación. De nada le vamos a servir si morimos. Por eso Él está buscando que nosotros regresemos a Él. Por eso Él ha levantado a los verdaderos que predican la sana doctrina, para que ellos, las personas, puedan regresar a Él. Él está esperándonos, mis hermanos. Amén. Él no quiere que muéramos sin la salvación, porque como les digo, para eso Él ya no los quiere, porque no quiero la muerte del que muere, no los quiere ya, hermanos. Él quiere que nosotros alcancemos la salvación y por eso nos pide que nos convirtáis y viviréis, dice. Amén. Aleluya. Entonces, vamos Aleluya. a vivir, hermanos, vamos a vivir una vida diferente y no pasemos por alto que también echemos fuera de toda transgresión con la cual hemos pecado y que nos hagamos de un nuevo corazón, mis hermanos, y espíritu nuevo en nosotros, mis hermanos. Es lo que acabamos de leer, nos dice, queda como está y como era, eres así, te acepto. Él no dice eso, no dice quédate como estás y como eres y así yo te acepto. Él no lo dijo en esta palabra que acabamos de leer, no lo dijo. Él quiere que nos convirtamos. Él no está Amén. diciendo que así como estemos nosotros, así nos va a aceptar, no. Tenemos que convertirnos y apartarnos de los pecados, mis hermanos. Dios pide que nos alejemos del pecado, de nuestras mañas pasadas, de nuestros malos hábitos, de nuestra pasada manera de vivir, que nos convirtamos a Él y entonces viviremos. Esta palabra viva, mis hermanos, encierra grandes cosas. Esta palabra viva, mis hermanos, Amén, encierra aleluya. grandes cosas. Grandes cosas. Viviréis con todas las bendiciones de Dios, mis hermanos, Aleluya. Cristo vive. que Él tiene para ti. Vivirás con gran gozo en tu corazón, vivirás con paz, viviréis con amor, viviréis con misericordia, viviréis con mansedumbre y además no dejarás de vivir, porque con esta conversión también vivirás eternamente. Amén. Aleluya. Haremos Cristo la vive. vida Gracias, Señor. eterna. Así es que Él no Gracias, quiere Señor. muertos, por eso Él dijo ahí, no quiero muertos, por eso nos está dando la oportunidad de que nosotros nos arrepientamos, para que nosotros podamos ir a esas moradas que Él fue a preparar para nosotros.
Así es que tenemos que convertirnos, mis hermanos. Amén, aleluya. Y entonces cuando nosotros nos convertimos, todo, mis hermanos, toda la huirá de nosotros, la amargura, el odio, el dolor, la tristeza, todo saldrá de nosotros cuando nosotros nos convirtamos al Señor. Amén. Cristo vive. Nuestro Dios, aparte del amor que nos tiene, es celoso, como les dije al principio, y fuego consumidor también. Cuando usted llega a Él con un corazón humillado y dispuesto, Él empieza su trabajo en nosotros y los hace como Él alfarero. Primero nos quiebra, nos va a quebrantar, usted se va a quebrantar, usted va a ser quebrantado, pero ¿qué va a hacer? Lo va a volver a formar. Por eso a veces cuando llegamos al Señor, sufrimos muchas cosas. Al principio, cuando empezamos a querer estar con Él, empezamos a sufrir. No es que Él esté buscando que usted sufra, sino lo que está pasando es que nos está quebrando para que nos vuelva a formar un vaso nuevo. Amén, aleluya, aleluya, gracias Señor. Un nuevo Gracias. pensamiento, una nueva vida, una vida en Cristo que va a ser totalmente diferente, hermanos. Pero al principio nos va a doler un poquito cuando Él nos esté quebrando, que es cuando uno se quebranta Amén. delante del Señor. Amén. Va a sufrir uno, va a dolerle, pero cuando Él nos haga un vaso nuevo, mis hermanos, vamos a tener todo lo que les acabo de decir, vamos a vivir con una vida de paz, de tranquilidad, Amén. con una vida de amor, con una vida de esa mansedumbre. Ya no usted se va a enaltecer ni se va a enojar por cualquier cosa que le digan. Aleluya. Usted va a sentir la presencia del Señor siempre con usted. Amén. Usted va a ser Gracias, como el Señor. Señor, mis hermanos, porque esa es la idea principal, que nosotros lleguemos a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, mis hermanos, Dios no es complaciente, no es con nadie, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, porque entonces nos mimaría y nos perderíamos. ¿Qué creen? ¿Que todo lo merecemos porque somos hijos del Rey? Y que no nos alejemos de nuestro pecado y Él lo va a pasar por alto. Él nunca responderá a una oración si nosotros aún estamos en pecado. Recuerden, Dios es justo. Si Él mira su dedicación, esfuerzo y valentía con la cual busca a Dios y se alimenta de su palabra, entonces se cumplirá su palabra en nosotros, la cual dice: mas el justo por su fe vivirá. Amén, aleluya. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Este Evangelio de Cristo está el no alterado, el que está aquí, en el que usted debe de confiar, no en el que le hablan en la televisión o en otros medios, que les ponen un evangelio que lo han hecho a su manera, lo han puesto de una manera volteada para que usted entienda otras cosas. Ese evangelio no es el verdadero evangelio. El evangelio verdadero, siempre apéguese a la palabra de Dios en este libro, nunca se aparte de él. Amén, Porque aleluya. pues, hay muchos falsos profetas predicando ese falso evangelio, mis hermanos. Este evangelio de Cristo, el no alterado de la sana doctrina, este es el evangelio que nos enseña la verdad de cómo es nuestro Dios, el por qué se hizo carne y vivió entre nosotros, por qué se entregó en esa cruz, porque aún después de haber hecho todo esto, entregando su sangre por nosotros pecadores, aún después consumado su plan para nuestra salvación, al partir al cielo no quiso dejarnos solos. Y dejó a su Espíritu Santo, mis hermanos, los cuales gozamos de su presencia Gracias, todos los Cristo. días por medio de su Gracias, Espíritu Santo. Señor. Búsquenlo, hermanos, Amén. pregúntenle al Señor que los llene completamente de su Espíritu. Entonces, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos va a llevar nos va a guiar. Amén. Va a ser más fácil nuestra caminar con las cosas de Dios. Tenemos que buscarlo. Yo espero que lo reciban ahora los que se bautizan el 28, que lo reciban en ese mismo momento. Esperamos en Dios. Amén, Cristo con la vive, señal de aleluya. hablando en lenguas, Gracias, mis Señor. hermanos. Un Dios demasiado bueno, ¿verdad?, para nosotros, pero Amén. no complaciente, recuerden, no complaciente. Él te pide que lo sigas, pero que te retires del pecado.
Él te pide que le ames, pero que guardes su palabra. Él te pide que le sigas, pero que le obedezcas. Él te pide que le sigas, pero que seas fiel como Él nos es fiel. Él te pide que le sigas, pero con oración sin cesar. Él te pide que le sigas, pero que estés en vigilia, porque el día de su venida nadie la sabe, mis hermanos. Tenemos que estar siempre en vigilia en la palabra del Señor. Que siempre la palabra del Señor esté a nuestro lado, porque Él va a llegar sin que sepamos a qué hora, mis hermanos. Como el ladrón en la noche, su palabra. Así es que tenemos que estar preparados, mis hermanos. Tenemos que, todo lo que Él nos pide, que lo sigamos, pero que te retires del pecado, que guardes su palabra, que seas obediente, que seas fiel a Él, no a la iglesia, ni al pastor, que seas fiel al Señor. Amén. Que hagas lo que el Señor dice, no lo que el pastor dice. A veces los pastores nos equivocamos, hermanos. No somos perfectos como el Señor. Nosotros a lo mejor un día les decimos una cosa y a los 5 años cambiamos de pensamiento y le decimos otra cosa. No, con la palabra del Señor no va a suceder eso. Aleluya. Siempre básense en la palabra del Señor. Eso no cambia, mis hermanos. Así es que les digo, tenemos que apegarnos a su palabra y hacer todas estas cosas que Él nos pide, que no son gran carga, mis hermanos, solamente obedecerle, guardar su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Es lo mismo, obedecerla, la guarda en su corazón, y cuando usted va a hacer un mal, se recuerda la palabra de Dios y dice, no debo de hacerlo, esto está mal, no debo de hacer esto. Entonces, eso nos va a ir ayudando a estar más cerca de Él. Amén. Entonces tenemos que seguir adelante, mis hermanos. Amén, aleluya. ¿Y qué dice su palabra? No tenemos que andar declarando nada. Yo lo creo así. ¿Saben por qué? Porque dice su palabra que si buscamos su reino, ¿qué? Todo lo demás se da añadido. Entonces no necesito andar declarando que quiero un carro nuevo, no necesito andar declarando que necesito una casa más grande, que el Señor me la va a dar, me la va a conceder, porque Él es complaciente, Él me ama de una manera especial, porque yo doy mi diezmo y doy a veces hasta de más. No, mis hermanos, esa es una falsa doctrina. El diezmo es del Señor, mis hermanos. No es un intercambio, no es un centro comercial el reino del Señor. Usted no da 1000 para que le regrese 10,000, no, mis hermanos. Nosotros damos por amor a la obra, por amor a las situaciones que están sucediendo, sabiendo que lo que nosotros damos es para que la obra del Señor crezca, para que la obra del Señor alcance más almas. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, sabemos que Él nos va a dar todo solamente si nosotros obedecemos, seguimos caminando con Él, nos retiramos del pecado. No tengo que andar pidiendo cosas que quiero, porque el Señor me las va a dar en el tiempo justo. Amén, en el tiempo que Él tiene para mí. Cristo vive, entonces solamente Cristo tengo que preocuparme de qué, de obedecer su palabra, amén, de caminar de acuerdo a su voluntad, de retirarme completamente del pecado. Entonces voy a tener vida, una vida diferente que la que tenía antes. Aleluya. Todas las cosas que esos falsos profetas te hacen que confieses, no necesitas confesarlas, porque solamente tienes que pertenecer al reino, entrar al reino y ser obediente, guardar tu palabra, y todas estas cosas van a venir solas. Amén. Entonces el Señor se complace solamente en los que le temen y en los que le esperan en su misericordia. Miren, nomás ya para que finalicemos. Miren las grandes cosas que el Señor va a darte sin que las tengas que confesar. Vayan a Deuteronomio 28:1. Miren todo lo que Dios nos dará sin que lo confieses, solo por seguirlo hacer y hacer todo lo que Él te mande. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que nos promete aquí en Deuteronomio 28:1 hasta el 10. Pero pongan atención a lo que pide. También empezando el versículo 1, luego nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz, te lo repito una vez más. Empezó así y otra vez nos lo dice, es importante. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Y Jehová qué? En el 7 derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Amén, mis hermanos. Todas esas bendiciones las vamos a recibir sin tener que confesarlas. Solamente si oyésemos la voz del Señor y que nosotros la guardásemos y que nosotros obedeciésemos esa palabra, todas estas cosas, ¿para qué quieren más? No necesitan andarlas pidiendo, solamente van a llegar solas si nosotros nos retiramos del pecado, seguimos al Señor como verdaderamente Él lo pide, no como nos lo enseñan, que Él te recibe como tú eres, que no importa cómo sea, que al sí Él te va a recibir porque Dios es amor. No, mis hermanos, Él dice que oigamos su voz y que guardemos su palabra. Él nos está pidiendo lo que necesitamos para recibir todas estas grandes bendiciones. Amén, amén. Y es tan simple, mis hermanos, cuando usted empiece a entregar todos esos pecados, que usted se retire completamente y que tenga una vida plena con Cristo Jesús, usted va a empezar a recibir. Usted ni cuenta se va a dar, va a empezar a recibir y a recibir cosas sin gran esfuerzo. Sí vamos a trabajar un poquito, pero no como antes, que nos desvelábamos hasta las 3 de la mañana tratando de hacer un 5, y al final de cuentas era lo mismo. Es lo mismo hace 20 años, 25 años que todavía no me convertía, o sea, es lo mismo de que hace 25 años, cuando yo todavía no me convertía, las cosas eran muy parecidas, pero me esforzaba mucho. Trabajaba mucho para tener un nivel que ahora tengo el mismo nivel sin trabajar mucho. Trabajo 5 días, me dedico al Señor 2 días o 3 días, y la situación económica yo creo que es mucho mejor ahora que cuando me esforzaba, mucho mejor, porque después de mi conversión es cuando el Señor nos empezó a bendecir con las cosas que el Señor ha dado, lo material, hablando de lo material. Por eso les digo que comprobado está que si ustedes obedecen, solamente obedecen, el Señor nos va a añadir todo lo demás, todas las necesidades que necesitamos cada día. Él nos las va a suplir si nosotros confiamos plenamente en Él y tenemos esa comunicación, como les digo, esa unión con Él en nuestras oraciones. Y no dejen de orar, no dejen de orar. Como empezamos temprano sobre el ciego, no dejen de orar, mis hermanos, porque esa es la oración, es donde está el poder de nosotros. Él está atento, Él sabe cuando nosotros estemos listos para recibir. Tenemos que seguir adelante, no se crean esas palabras bonitas que en algunos lugares van a escuchar diciéndoles que Dios les va a dar todo sin pedir nada, sin que ustedes hagan nada, que ustedes pueden seguir su vida como la tenían antes y aún así van a seguir recibiendo bendiciones. No crean ese tipo de predicaciones porque no son verdad, sino apeguémonos a la palabra, busquemos de su palabra. Cuando usted tenga una duda, que usted escuche algo que le parece, recuerden que las cosas que supuestamente son muy fáciles son falsas. Como por ejemplo, si le vienen a vender algo y todo está tan fácil, es mucha falsedad la que le están diciendo del aparato o de lo que le están vendiendo. Igualmente, cuando están tratando de vender este evangelio que ellos venden, porque lo venden,
porque les piden cantidades cada vez que aparecen en la televisión, es para pedir. Entonces tenemos que tener cuidado sobre eso, mis hermanos. Nosotros tenemos que, cuando usted oiga una palabra media rarita por ahí en una predicación, vaya a buscar y investigar. No se deje llevar por las influencias de este mundo que hay ahorita mucho. Como les he dicho, la iglesia que predica ese tipo de cosas la va a ver usted con 300, 500 personas. Las iglesias que predican la verdad usted la va a ver con 20 o 50 personas, porque las personas quieren oír cosas bonitas, quieren oír puras bendiciones sin ningún tipo de sacrificios, ningún tipo de entrega. Nosotros solamente tenemos que entregarnos al Señor. Amén, aleluya. Entregarnos al Señor, mis hermanos, Aleluya. obedeciéndolo, mis hermanos, vamos a recibir todas las bendiciones sin tener que estar confesándolas ni pidiéndolas diariamente. No tenemos ni que pedirlas, el Señor nos las da. Mejor oremos unos por otros, por las Amén. necesidades que tiene cada uno. No ore por lo que usted quiere, no ore por esas cosas. El Señor se las va a dar cuando usted se entregue completamente. Especialmente si son cosas materiales, pídale espiritual, pídale bendición espiritual que lo ayude a entender, a escudriñar su palabra, que lo ayude a llevar una vida santa como Él quiere, que nos dé la fuerza. No es fácil, hermano, no es fácil, pero sí es posible con la ayuda del Señor, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva de la mano. Cuando nosotros nos entregamos completamente a Él, Él es el que nos va a guiar. Cuando nosotros nos abandonamos a Él y decimos, llévame tú, Señor, Él nos va a llevar por lugares seguros, hermano. Amén, Él nos aleluya, va a meter por aleluya, lugares Rey, oscuros ni aleluya. por lugares que no debemos de ir. Entonces tenemos que poner toda nuestra fe en Él, toda nuestra fe en Él, hermanos. Amén. Él es bueno, Gracias, Él es Señor. bueno, pero no es complaciente, recuerden. Él no va a permitir que usted siga en pecado y le va a estar dando bendiciones, no. Tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que dejar el pecado, tenemos que pedirle esa fuerza que Él nos puede dar para que abandonemos el pecado. Amén, para que aleluya. podamos estar Gracias, con Él. Señor. Amén. Gloria a Dios. Por Aleluya, de pie, aleluya. vamos a pedirle al Señor que Gracias, nos ayude a Cristo, entender Rey su bendito palabra, de la que nos gloria, ayude a Padre entender Todopoderoso. lo que Él tiene para Gracias, nosotros, Señor, te que pedimos nosotros Señor, por esas peticiones. y en esta Lindo noche Dios y también Padre pidiendo Santo, por estas Rey de la peticiones, gloria, mis hermanos. gracias, Jesús. Oh, mi Señor, gracias Gracias, te doy, mi Rey, Señor, por tu por amor y esta tu tarde misericordia. maravillosa. Gracias, Padre Gracias por Santo, tu amor, llénenos por tu de usted, mi bendición, Señor. por todo lo que tú nos Gracias, das, mi Cristo Señor, que Jesús. estamos Bendito sea su precioso y pidiendo divino esta nombre. noche, Señor. Gracias, Ay, Rey de la gloria, tenemos unas Padre peticiones Todopoderoso. aquí, Señor. Yo vengo a pedirte por ellas, Señor. Tú Bendito conoces sea cada su una de precioso ellas, y divino Señor. nombre, Tú Señor, sabes que la bendito. madre de mi hermana Te Mijael pedimos, sale para Señor México, Dios y Señor. Padre Santo. Yo te pido Pedimos, que seas Señor, tú por cubriéndola, estas Señor. peticiones, Seas Cristo tú Jesús. cuidándola, Te Señor, en pedimos ese por toda camino, enfermedad Señor. que hay Que en sea cada tu uno de poderoso nuestros espíritu con ella en hermanos, todo lindo Dios momento, y Señor, Padre para que la Santo. despiertes, ella la tenga Sánanos, Cristo bendito, esa te lo vigilia, pedimos, Señor, Señor. para que ella Sánanos, Rey mire de la cualquier gloria, peligro, Padre Señor, Santo de y la que gloria. tenga que pasar, Bendito Señor. sea su precioso No y lindo nombre, permita, Señor, Señor. ningún Sánanos mal, de toda Señor. amargura, de todo Ábrele el dolor, camino, Padre Señor, Santo. para que llegue sana Se y lo salva, pedimos así como en su llegó aquí, precioso y Señor. lindo nombre, En tu Jesús nombre de te lo estamos Nazaret. pidiendo, Señor. Gracias, También Cristo te pido, bendito. Señor, que toda Gracias dolencia, por este todo lugar, dolor, Padre Señor, Santo. salga de Manda ella, Señor. ángeles Toda alrededor enfermedad, de este Señor, lugar. que tú, mi Manda Señor, la ángeles limpies alrededor desde a la cada cabeza a los hermano, pies. lindo Dios y Quita Padre toda cosa Santo, de su extraña en hogar, su de su cuerpo, Señor. trabajo, Toda cosa que lindo no Padre. pertenece, remuévala, Gracias por Señor. su linda En el nombre de misericordia, por Jesús su te lo lindo pido esta amor, mi noche, Rey Padre. bendito. Gracias, Señor, te doy. También estamos pidiendo, Ay, Señor, la, por mi la Rey. madre Ay, de mi la, hermana la, privada, la, Señor. Tú la mi Rey, conoces, Señor, ha abasar, llegado la, aquí. Qué abasar, felicidad mi Rey. tienen, Señor. Ayúdalas a Gracias, seguir con gracias, esa mi Rey, alegría, por con estar esa con felicidad que nosotros, mi tienen de Rey. recibir. Gracias por recibir sus en lindos estos días tan milagros, Padre especiales, bendito, Señor. Señor. Sé tú con ellos, También te Señor. pedimos por Bendícela, cada Señor. enfermedad de Cuídala y nosotros, protégela en Cristo estos bendito, viajes, Señor. Te pido por pedimos mí, que te estés pido tú por con ella en nuestros todos hermanos, momentos. Rey. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Cristo Te bendito, pido que en esta estos noche,
noche tenía también, yo alta Señor, que tú presión, seas, Padre Señor, bendito de la gloria. abriéndonos los ojos, Señor, Límpiame, Señor espirituales, bendito, abriéndonos te el pido por mi entendimiento, Señor, vecinita, para que Cristo podamos bendito, te entender tu pido por mi palabra, otra que tú no vecina, eres un Dios Señor complaciente, bendito. sino que eres un Por Dios este lugar, justo, Padre Señor. Santo, Y tú límpialo y conoces manda nuestras ángeles necesidades, alrededor tú de este conoces lugar, nuestro Padre corazón, Señor. Santo. Tú solamente Manda pides ángeles que seamos maravillosos, obedientes Cristo a ti, bendito, que Señor. guarden a cada Ayúdanos a uno de cada uno de nosotros, nosotros, mi Señor, Dios y a Padre tener esa Santo. obediencia, Que Señor, lleguemos a bien a guardar nuestra tu casa, palabra, lindo Señor, Padre a eterno que de la seamos gloria. hacedores de Cuídanos tu y palabra, no protégenos, solamente Padre. oidores, Señor, para que Agárranos de tengamos sus esa lindas manos y no comunicación nos sueltes por santa la mamá de contigo, Norma, Señor, Padre cada día Santo, que que nos llegue pongamos bien a en su oración, casa, mi Señor. Cristo hermoso. Gracias, Señor, Gracias por por todo su lo que nos linda das, Señor. misericordia, Gracias Padre, por tu tu amor y amor, misericordia que Padre. Le tienes para pedimos cada por uno de aquellos que nosotros, han de Señor. venir, Tú Padre sabes, Santo, Señor, que estamos Señor, luchando, hablándole Señor, su arduamente corazón, contra el Cristo enemigo, bendito, a Señor. nuestras Nos familias, estamos Padre resistiendo Santo, a Él, que Señor. estamos Así como orando nos lo por has ellos, enseñado. Padre bendito A de la cada uno gloria, de le mis pedimos hermanos, por dales cada esa una de fuerza, Señor, nuestras para familias, resistir, Padre Señor. Santo. Cada tentación que Prepáralos, ponga Cristo delante de bendito, ellos, Señor. límpiale su Que tú, corazón, mi Señor poderoso Señor, bendito de estés la con ellos, gloria, Señor, para les que hables, cuando Señor, caiga la palabra, y les Señor, no diga, caiga Señor, en victoria. cuando tienen que Tierra retirarse, fértil, Señor. Padre Santo. En el nombre de Caiga en su Jesús te lo la estamos roca de pidiendo, Cristo Señor. hermoso, la Oh, roca mi de Señor, Cristo atiende Jesús. cada necesidad de mis Gracias, hermanos, Cristo Señor. Tú Jesús. conoces Gracias, las Padre necesidades. Santo, Ellos Santo, están luchando, Santo, Señor, Santo contra el eres mi enemigo, Rey. Señor, contra la Santo tentación. eres Cristo Ayúdanos, Jesús. Señor. Santo, Dale Santo, fuerza, Santo es fortaleza, tu nombre, Señor. Padre mío. Ayúdanos, Señor. Abasar y dar, Señor, a mantenernos mi en Rey. este camino, Santo, en este camino Santo, recto, Señor. Santo, Ayúdanos, Señor. Santo Necesitamos de eres, ti, Señor. Padre. Necesitamos Gracias, de ti. Jesús. Oh, Señor, gracias te doy. Llena mis manos, Gracias, Señor. Cristo. Llénalos Santo, completamente esta Santo. noche, Señor. Que Santo tu eres poderoso mi Espíritu Rey. se derrame. Aleluya, aleluya, Señor. al Rey. Oh, Cristo bendita viene, la- Cristo oh, viene, Santo Padre mío, mío. Señor mío. Gracias, Gracias, Señor, gracias. Nos Aleluya. prepáranos, Aleluya. prepáranos, Padre mío, para cuando vengas, mi Cristo hermoso, estar preparados, mi Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.